Let's go. Go? Oh, you can't mean... Chris, I have to find you. Resident Evil 2 termina con uno de los cliffhangers más largos en la historia de los videojuegos. Un final que para muchos jugadores no fue realmente un final, sino una promesa suspendida en el tiempo. Uno de los personajes principales de Resident Evil 2 es Claire Redfield, muchas veces olvidada injustamente dentro de la saga, pero en realidad protagonista de más de una historia importante, como Revelations 2 y Code Veronica. Todo comienza en Resident Evil 2, cuando Claire llega a Raccoon City, con una misión muy clara: buscar a su hermano Chris Redfield, del que no tiene noticias desde hace meses. Su viaje la deja atrapada en el departamento de policía de Raccoon City durante el brote del virus T, y su búsqueda personal queda rápidamente interrumpida por el caos. Aún así, Claire no abandona su objetivo. Durante la historia descubre pistas importantes. Chris sigue vivo y aparentemente está en Europa, y el juego termina con ella saliendo de Raccoon City con una decisión firme: seguir buscándolo. En ese punto clave, la secuela no cierra su historia emocional principal, la deja en cliffhanger. Mientras tanto, Chris Redfield y Jill Valentine, los supervivientes de la primera parte, solo son vagamente mencionados en la segunda parte. Sus paraderos permanecen desconocidos, y aunque Resident Evil 3 se lanza al año siguiente, sabemos qué pasó con Jill, pero no resuelve el destino de Chris. Con el paso de los años llegan nuevas entregas. En 2005 aparece Resident Evil 4, varios años después, tras la caída de Umbrella, con Leon como protagonista, y una historia alejada de los acontecimientos de Raccoon City, sin referencias al paradero de Claire o Chris. Para los fans de la época, esa ausencia se vuelve cada vez más evidente. La saga avanza, pero ese hilo narrativo queda colgando durante años. Pero en el año 2000, Capcom ya había respondido esa pregunta, pero no para todos. Resident Evil Code Veronica llega primero a Dreamcast como un spin-off, y luego a PlayStation 2 como Code Veronica X. Fue un juego caro de acceder, exclusivo hasta ahora a las dos últimas consolas del momento. Durante muchos años los jugadores de PlayStation y PC quedaron con esa historia inconclusa, con un cliffhanger que no se sentía resuelto del todo. Hoy ese vacío narrativo lleva 28 años resonando entre los fans, resucitado por el remake de Resident Evil 2. Y con la llegada del remake en 2027, Resident Evil Veronica, ¿será ese el momento en que Capcom cierre por fin uno de los cliffhangers más largos de la historia de los videojuegos? Resident Evil Code Veronica es uno de los títulos abandonados por Capcom. Es el que ha recibido menos cariño por no ser uno de los títulos numerados, a pesar de ser una continuación directa de Resident Evil 2, y haber sido una de las entregas que estuvo al nivel de su predecesora, ofreciendo una campaña larga dividida de dos personajes jugables, innovación técnica, así como la introducción de uno de los tres miembros fundadores de Umbrella y su familia disfuncional, siendo su hija Alexia uno de los villanos más poderosos y emblemáticos de la franquicia. Los contratos de exclusividad en la guerra de consolas al principio de los 2000 produjeron una serie de spin-off que se lanzaron exclusivos en cada consola del momento. Aunque la franquicia fue lanzada y primero conocida en PlayStation, se hicieron ports de la trilogía original en PC y otras consolas. Pero en el caso de Code Veronica y Resident Evil 0 fue distinto. Fueron juegos exclusivos de Sega Dreamcast y Nintendo GameCube respectivamente, resultando en una exclusividad para Nintendo de 14 años hasta que Resident Evil 0 fue lanzado en Steam en 2016. En el caso de Code Veronica sigue siendo un exclusivo de la consola ya desaparecida Dreamcast, pues no ha tenido un lanzamiento moderno completo en PC, y la versión de PlayStation fue Code Veronica X, una versión diferente. Esto hizo que tanto Zero como Code Veronica entraran en el olvido de los spin-off, pero ambos mantienen una parte importante del lore, introduciendo miembros fundadores de Umbrella en cada una de sus respectivas historias. Resident Evil Code Veronica nos lleva a la isla Rockford con Claire Redfield en busca de su hermano Chris, siendo capturada por Umbrella tras entrar en una de sus sedes en Francia. Como hecha costumbre en la franquicia, un misterioso brote convierte a la gente de la zona en zombies y empieza la odisea de Claire por escapar.
A mitad del juego entra Chris en busca de su hermana en la isla, enfrentándonos a un juego que innova con fondos 3D, pero manteniendo la cámara fija. El título nos lleva a una serie de puzzles y exploración llena de criaturas típica de la serie, además de traer de vuelta al villano Albert Wesker, desaparecido desde Resident Evil 1. El juego tiene la particularidad de tener un solo nivel de dificultad, siendo este bastante alto. El esperado remake programado para el 2027 era uno de los más necesarios, tanto porque se sentiría como un título completamente nuevo, como por continuar con la historia de la búsqueda de Claire que todos estábamos esperando desde el final de Resident Evil 2. 5 preguntas sin respuesta de Resident Evil Código Verónica. Estas son preguntas que nos deja el juego y que nunca se responden directamente en la trama. Número 1. ¿Cómo una simple chica universitaria logra infiltrarse en Umbrella Europa? La cinemática inicial nos muestra a una Claire que se enfrenta a la milicia de Umbrella, incluso un helicóptero que le dispara, pero ella logra salir adelante casi al puro estilo Matrix. Sabemos que ella fue entrenada por Chris, pero ¿los Redfields eran una familia de guerrilleros survivalistas y nunca nos enteramos? Número 2. ¿Cómo Leon localiza a Chris tan rápido si Claire lleva meses buscándolo? En Rockford Island, Claire envía un email a Leon para que contacte a Chris y le diga que ella está prisionera en la isla. Pero, ¿no fue precisamente la búsqueda de Chris y la incapacidad de comunicarse con él lo que la llevó a ese punto en primer lugar? Podemos asumir que para ese momento, Leon ya formaba parte de una organización gubernamental con los recursos necesarios para localizar a Chris rápidamente. Número 3. ¿Qué estuvo haciendo Chris todo ese tiempo? Chris desaparece al final de Resident Evil 1 y está ausente de los eventos de 2 y 3, pero aparece a mitad del juego para rescatar a Claire, pero lleva vistiendo su uniforme STARS, una organización que ya había desaparecido tras los eventos del brote de Raccoon City. Además, nunca explica exactamente qué estuvo haciendo durante todo ese tiempo. Podemos especular que estuvo investigando Umbrella. Con ayuda gubernamental y militar, el incidente con Claire lo sacó temporalmente de su misión principal, que retomará al final del juego, y que usar el uniforme de STARS era una forma de honrar a sus antiguos compañeros exterminados por Umbrella. Número 4. ¿Cómo sobrevivió Wesker al ataque del Tyrant y a la explosión de la mansión Spencer en Resident Evil 1? Es la única pregunta que recibió una respuesta oficial en juegos posteriores como Resident Evil The Umbrella Chronicles. Allí, el propio Wesker revela que fue tratado con un suero experimental desarrollado por William Birkin, el cual le otorgó habilidades sobrehumanas y esos característicos ojos que oculta tras sus gafas negras. Probablemente se trate de una variante temprana relacionada con el virus progenitor. Número 5. ¿Cómo se entera Alexia de que Claire y Steve están escapando? Cuando Alexia despierta de su sueño criogénico, unos tentáculos atrapan a Claire y a Steve justo antes de que escapen en un vehículo en movimiento. Todo ocurre muy rápido y el juego nunca lo explica. Mi teoría es que el virus de Verónica le otorgó algún tipo de percepción extrasensorial o una conexión biológica que le permitía conocer lo que ocurría a su alrededor e incluso comprender los pensamientos y emociones de su hermano Alfred, que yacía a sus pies. ¿Y ustedes qué opinan? Déjenme leer sus teorías sobre Resident Evil, si conocen otras respuestas a esas preguntas o si tienen algunas que podamos resolver. Estás en el laboratorio escondido debajo de la mansión Spencer. Las puertas están cerradas y necesitas un código para abrirlas. En un extraño cuarto con un cuadro bastante sospechoso encuentras la carta de John, un científico empleado por la misteriosa farmacéutica Umbrella. Como miembro de STARS, buscas desesperadamente una clave que te permita avanzar, pero en lugar de eso te encuentras con un relato dramático en una carta. John, consciente de que su vida está por terminar debido al brote de virus experimental con el que trabajaba, sabe que ella busca pruebas de la existencia del virus T. John le revela a Ada que su propio nombre es la clave para destruir las abominaciones que se encuentran en el laboratorio. Al final, le hace una última petición. Si llega a encontrarlo convertido en un monstruo, le suplica que acabe con su sufrimiento. Así descubrimos el fuerte vínculo entre ambos. John confía en que Ada intentará sacar la verdad a la luz y escapar con vida. Sin embargo, todo indica que ella nunca llegó a leer la carta, ya que el laboratorio fue destruido tras el incidente de la mansión Spencer. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto. Un empleado de alto rango de Umbrella, Annette Birkin,
descubre que el nombre Ada está registrado como contraseña del sistema del usuario John y comienza a sospechar que ella es la espía industrial que Umbrella lleva semanas buscando. Sin embargo, la compañía termina desviando toda su atención hacia el supuesto traidor, Albert Wesker, quien según sus investigaciones había muerto en la explosión de la mansión. Es en Resident Evil 2 cuando esa historia toma forma. Leon conoce a una misteriosa mujer llamada Ada, quien asegura estar buscando a su novio John, un investigador de Umbrella. Ella es evasiva y evita involucrarse con Leon. Su única prioridad es encontrar a su novio. Más adelante se encuentra con Annette Birkin, quien le revela que John murió durante el incidente de la mansión Spencer, poniendo fin a la búsqueda del hombre que realmente había llegado a amar. Un error fatal para una espía. Todavía debía conseguir la muestra del nuevo virus experimental, el virus G. Es ese, a grandes rasgos, el papel de Ada Wong dentro de la historia de los Resident Evil clásicos. Su nombre ya estaba integrado en la trama desde el primer Resident Evil y Resident Evil 2 le dio identidad a aquel nombre de Ada, que aparecía como contraseña en el laboratorio. Aunque el remake de Resident Evil mantiene esa conexión e incluso hace más emotiva la carta de John, el remake de Resident Evil 2 elimina por completo al personaje y su relación con Ada, probablemente para darle más fuerza al vínculo entre Leon y la espía. Una decisión que funciona dentro de la historia, pero que también elimina una de las conexiones narrativas más interesantes de toda la saga de Resident Evil.